¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta hora de la noche a Senado Noticias en su edición central, donde vamos a revisar las principales informaciones legislativas que han marcado este día lunes 18 de junio. Estos son los titulares de hoy. La comisión mixta que tramita el proyecto de identidad de género aprobó que los menores entre 14 y 18 años puedan cambiar su partida de nacimiento e incluir a los menores de 14 en esta legislación. Acuerdan mesa técnica prelegislativa entre la Comisión de Obras Públicas y el MOP para avanzar en ley de servicios sanitarios no regulados. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación discutieron la incorporación de los trabajadores asistentes de la educación parvularia que desempeñen servicios vía transferencia de fondos al estatuto que se tramita actualmente en el Senado. Y como lo veíamos en los titulares, hay novedades sobre el proyecto de identidad de género, porque la comisión mixta encargada de resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados aprobó durante esta jornada que los menores entre 14 y 18 años puedan hacer su cambio de sexo y nombre registral. Además, se va a incluir en esta legislación que los menores de 14 años también puedan hacerlo, un tema muy importante y significativo en el debate. Todos los detalles se lo preguntamos al periodista Julio Escobar del ex Congreso Nacional en Santiago. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Una jornada clave en este proyecto de ley que se está tramitando en la Comisión Mixta de Derechos Humanos y que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Esto porque se avanzó en definitiva en la votación de aquellos artículos que permitirían a los menores, por un lado, entre 14 y 18 años, solicitar el cambio de su nombre y sexo registral, y también para los menores de 14 años de edad. En un artículo separado también quedó aprobado que puedan hacer solicitud de del cambio de su nombre y sexo registral en la partida de nacimiento. Fue una votación dividida, no hubo mayoría, o sea, hubo mayoría, pero no hubo unanimidad. De hecho, la aprobación del artículo que dice relación con el cambio de nombre y sexo registral para menores entre 14 años de edad y 18 años fue aprobado por 6 votos a favor y 2 en contra, mientras que para menores de 14 años por 7 votos a favor y 3 en contra. Un hecho clave, se regula con esto el titular, el marco en general. Aún no están los requisitos, por ejemplo, específicos. Ahí va a tener que continuarse durante la próxima sesión para definir los procedimientos. Lo que sí está claro es que tanto menores de 14 a 18 como menores de 14 años de edad van a tener que hacerlo por la vía judicial, es decir, se descarta por ahora de que por la vía administrativa puedan tener acceso al cambio de su nombre y sexo registral. Todos los menores de edad deberán acudir sí o sí a tribunales de familia para poder realizar este trámite. Para los mayores de 18 será de índole administrativo, es decir, deberán acudir al registro civil para hacer su cambio de nombre y sexo registral y, eso sí, deberán presentar 2 testigos ante esta entidad. Además, en el caso en que tengan un vínculo conyugal vigente, esto rige para mayores de 18 y también para mayores de 16 años de edad, ellos también deberán acudir al Tribunal de Familia para poder resolver lo que tiene que ver con estos vínculos matrimoniales en caso de que estén vigentes. Se avanza bastante en este proyecto, sobre todo porque se despeja la aprobación de la inclusión de los menores de edad, que fue completa, es decir, para menores de 18 de forma separada entre 14 y los 18 años, pero también se abre a la posibilidad de que exista esto para los menores de 14. Tenemos las impresiones rescatadas de la comisión y también en el punto de prensa que hubo una vez terminada esta, de los senadores Van Rysselberghe, la senadora Adriana Muñoz y también del senador Felipe Cast. Establecimos los mayores de 18 años, los mayores de 14 a 18 y también se incorporó los menores de 14 años. Con esto cubrimos a toda la infancia y a los mayores que tomen la opción de hacer su cambio de nombre y sexo registral. Yo voy a votar ahora asumiendo de que efectivamente se puede votar separado y que este va a ser un acuerdo que vamos a tener al interior de esta comisión, porque claramente el susto que me da, si es que no fuese así, es que nos quedáramos sin ley,
porque en el fondo ya nos ocurrió en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados votamos este proyecto de forma muy similar y finalmente nos quedamos sin ley. Por lo tanto, en el entendido de que esto se va a poder votar en forma separada, voto a favor. Nosotros no estamos de acuerdo con que se incluyan los menores, ni de 18, ni de 14, y mucho menos los menores de 14. Por lo tanto, y creemos que además eso atenta, a lo menos hay que revisar, yo creo que nosotros creemos que tiene visos de inconstitucionalidad, de manera de que si eso se aprueba, vamos a dejar expresa reserva de constitucionalidad para poder evaluar, acudir, dependiendo cómo quede redactado el artículo, acudir al Tribunal Constitucional si es que nosotros así lo estimamos necesario. Respecto a lo que señalaba, por ejemplo, el senador Felipe Cast, que él votó en definitiva a favor de incluir también a los menores de 14 en este proyecto de ley, pero suponiendo de que esto va a poder ir como votación separada, tanto en la Cámara como en el Senado, porque recordemos que este proyecto, una vez que emane desde la Comisión Mixta, va a tener que ser ratificado por ambas cámaras, donde se va a necesitar una mayoría, un quórum importante para poder aprobar, por ejemplo, estas normativas que incluyen a los menores de edad. Por eso es que se busca dejar por separado la inclusión de los menores de 14 años. En caso de que esto se rechace, se rechazaría solo esa partida y no el proyecto completo, que era el temor que tenían algunos de los parlamentarios, algo que, si bien fue explicado por la Secretaría de la Comisión y también por algunos senadores, por su parte por otros diputados, por ejemplo el diputado Chalper, fue cuestionado de que esto pudiera estar ajustado al reglamento. Es algo que seguramente se va a resolver y que va a ser materia en las próximas jornadas, donde se debería establecer, por ejemplo, los reglamentos en específico, si es que va a haber programa de acompañamiento para los menores de edad que quieran solicitar su cambio de nombre y sexo registral. Todo aquello en detalle se va a revisar durante la próxima comisión mixta que está tramitando este proyecto de ley que, recordemos, reconoce y da protección a la identidad de género. Betsabe. Perfecto. Julio Escobar, nuestro periodista desde el ex Congreso Nacional en Santiago, contándoles la información del momento. Les recuerdo que usted puede repetir la comisión mixta en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y también saber la información puntual en senado.cl. Cambiamos radicalmente de tema porque la Comisión de Obras Públicas trabajará en conjunto con el MOB en una mesa técnica de trabajo para mejorar el proyecto sobre servicios sanitarios no regulados. Detalles en el siguiente informe. Trazando lineamientos acerca de la mejor forma de agrupar las principales modificaciones que se quieren introducir como indicaciones en el proyecto de servicios públicos sanitarios no regulados, los senadores de la Comisión de Obras Públicas y las autoridades del Ministerio del Ramo, más la colaboración de la Superintendencia del Área, acordaron la conformación de una mesa técnica prelegislativa que consiga agilizar y perfeccionar dichas propuestas. El ministro Juan Andrés Fontaine, quien recalcó el cumplimiento del compromiso de emitir un diagnóstico como cartera en 60 días, dijo coincidir en objeciones ya existentes al proyecto sobre inconstitucionalidad en ciertos aspectos y apuntó a 3 ejes principales: transparencia, resiliencia frente al cambio climático y modificaciones institucionales. Por un lado, más transparencia y participación ciudadana. Por otra parte, las inversiones necesarias para hacer el sistema más resiliente frente a emergencias, frente a cambio climático. Y en tercer lugar, determinamos cambios en la institucionalidad de la industria. Para la senadora Sena Fonber y Jimena Órdenes, los temas del contexto actual climático y la participación ciudadana deben ser abordados como prioridad por esta mesa técnica, con propuestas que luego pasarán igualmente por la comisión. Cómo vamos incluyendo sectores que hoy día no tienen acceso al tratamiento de sus aguas y por otra parte también cómo nos hacemos cargo del tema de las tarifas, cómo nos hacemos cargo de un temazo que es el tema de las aguas lluvias. Hoy día en el marco de la regulación de los servicios sanitarios, creo que una variable a considerar en esa modificación es efectivamente cómo garantizamos que los ciudadanos tengan una participación que sea efectiva, que tengan acceso a la participación, a la información y eventualmente a la justicia si no se resuelve el tema a tiempo, que es lo que generalmente ocurre. Así que yo solo plantear ese desafío. Adicionalmente, el senador Juan Castro planteó inquietudes prácticas de inversión como el tema de los colectores de aguas lluvias en diversas ciudades del país, lo cual expresó directamente al ministro Fontaine. Los colectores de agua lluvia se construyen cuando se hace una nueva calle o se repavimenta una calle y se queda un colector muchas veces ciego.
Ese es un tema que lo conversamos también con el ministro. El ministro estaba con la idea también de haberle pasado esta responsabilidad sanitaria. Es un tema que lo vamos a estudiar. Vamos a ver si es posible. Lo importante es que si las sanitarias hacen esta inversión, también que no nos suba la tarifa. Dentro de los anhelos futuros se esbozó la idea de una equidad tarifaria en materia sanitaria, deseo compartido pero de difícil concreción considerando las características del sistema. Para las próximas sesiones, la Comisión de Obras Públicas espera invitar además de los gremios de funcionarios y empresas del sector sanitario a los actores públicos relacionados, Serviu, Dirección General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, entre otras, a la espera de los oficios donde se detallan operadores, ganancias e inversiones de los administradores de servicios de aguas en Chile. Esto es Senado Noticias, edición central. Seguimos avanzando en otras informaciones. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación hoy siguieron debatiendo sobre el proyecto del Estatuto Docente. Hoy el debate se centró en incorporar a la educación parvularia en todos los beneficios que incorpora esta legislación. Detalles en la siguiente nota. Es una iniciativa que resulta fundamental para la correcta implementación de la nueva educación pública. La tramitación del proyecto de ley que crea un estatuto para los asistentes de la educación avanza a paso firme en el Senado. La discusión en particular ya comenzó. Mientras eso ocurre, paralelamente se estudia la incorporación de los asistentes de educación parvularia por vía de transferencia de fondos, VTF. Ese fue el tema que este lunes, en sesión especial, abordaron las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación. Uno puede tener una percepción en el concepto. Las quieren hacer asistente de educación y todo lo que significa. Pero hay temas que todavía están en veremos, que digamos así, que tienen que ver con las vacaciones, tanto de verano, determinar bien la claridad en ese concepto, lo que tiene que ver con vacaciones de invierno, homologar algunos edificios que puedan tener un sector y que sean homologados para el otro lado. Nuestra intención evidentemente es generar el mejor traspaso para los asistentes VTF. Creemos que los jardines infantiles VTF durante un tiempo han estado en condiciones desiguales con respecto a las otras educadoras y asistentes que atienden en los otros jardines infantiles, y por lo tanto todo lo que podamos hacer que ayude a esa homologación y a que estén bien y a que nuestros niños sean bien atendidos, por eso estamos trabajando. Una incorporación que pretende homologar los beneficios, pero que también significa un aumento de recursos para cubrir a todos aquellos que, sin importar su método de financiamiento, se puedan regular por este estatuto una vez sea aprobada la ley y el traspaso de los establecimientos a servicios locales se concrete en su totalidad, tanto en la educación secundaria como parvularia. Lo que hay que ver es si es que existen los fondos ahora, que el año pasado ya se dijo que no existían. Y al final del día esto involucra recursos. Aquí hay dos visiones distintas también entre los asistentes de la educación y también de los asistentes de la educación de los VTF. Hay algunos que dicen, miren, no frenemos más este proyecto para poder beneficiar a los asistentes de la educación que no están en VTF. Hay algunos que creen que de los vías de transferencia de fondos que quizás sería mejor no estar dentro de este estatuto. O sea, la discusión es un poquitito más compleja. Nosotros lo que queremos hacer es ir revisando el texto legal, que es lo que estábamos haciendo hasta la sesión anterior, que el Ejecutivo precise dónde va a hacer indicaciones. Este es un proyecto de ley que probablemente del Senado lo terminemos despachando en el mes de julio. Entiendo que hay algunos trabajadores que están más incómodos o más angustiados porque ya están viviendo el proceso de traspaso a servicios locales de educación en otras regiones del país, pero entendemos de que no por tratar de dar imagen de que algo va a estar resuelto, se va a resolver. Este proyecto no va a estar promulgado antes de agosto. Discusión que continuará en las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación para resolver este punto, pues la idea es beneficiar a todos aquellos profesionales, auxiliares y técnicos que trabajen en apoyo de la docencia. Y ponga atención porque la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de forma unánime aprobó que el día 15 de agosto sea declarado como el Día de los Trabajadores de Taxi Colectivo de nuestro país. Es una decisión que tomaron los senadores, donde valoraron esta conmemoración en el calendario como un justo reconocimiento a quienes día a día trasladan a miles de chilenos, muchas veces desde y hacia zonas inaccesibles, siendo también la oportunidad para abordar en un futuro próximo algunas de las necesidades que ha demandado el sector. Bien recuerda usted lo que pasa con el tema de Uber, tal como lo expresaron ambas partes, diferentes reacciones que pasamos a revisar a continuación.
Yo he presentado un proyecto de ley para que el transporte público sea un derecho constitucional, como lo es el derecho a la salud, a la vida, al trabajo, a la educación. Sin transporte público no hay acceso a los otros derechos. Por tanto, vamos a discutir, espero, el próximo miércoles en la sala para ver si hay una variable o no de taxi colectivo básico general. La idea es despachar este proyecto antes del 15 de agosto para que los taxistas puedan celebrar su Día Nacional. Avanzar también en dispositivos que les permitan a ellos ponerse a tono respecto a las nuevas tecnologías. Esas y otras materias son parte también de los desafíos pendientes y conmemorar el trabajo mancomunado que ellos realizan y decidido para los efectos de conectar, transportar a los vecinos de la región de Valparaíso y de todo el resto del país. Por supuesto que es una situación que nos merece y mereció finalmente el apoyo unánime de todos los senadores. Es importante para el gremio porque es una actividad que estamos las 24 horas trabajando y transportando a cada uno de los usuarios en sectores tan complejos como en la ciudad de Valparaíso, llegan a rincones donde no llega el microbús. Por lo tanto, es muy importante nuestra labor y felicitar a todos nuestros conductores e invitarlos también que los días 15 de agosto salgamos a disfrutar con nuestras familias. Nos vamos ahora a revisar senado.cl, información oportuna. Esta vez conocemos un poco más de nuestros legisladores. El senador Rodrigo Galilea, quien tiene un perfil bastante humano en esta entrevista. Revisémoslas enseguida. Lo mejor que le puede pasar a una persona, dice Galilea, es tener un entorno familiar que la contenga. Santiaguino de nacimiento pero talquino de corazón, se declara feliz y agradecido de la vida que ha tenido. Más detalles, vaya a senado.cl, una entrevista más en profundidad del senador Galilea. También no se olvide que después de la presente edición de Senado Noticias viene un nuevo capítulo del programa Profundidad de Campos. Ahí estamos viendo imágenes. La entrevistada de esta ocasión es la senadora Yasna Proboste, quien habla de temas de contingencia, de actualidad, lo que apela a su región, también la discusión parlamentaria que se debe llevar en el Congreso Nacional, por ejemplo, en temas de educación y mucho más. No se lo pierda, en los próximos minutos ya viene un nuevo capítulo de Profundidad de Campos. Con esto me despido, redes sociales disponibles para usted. Que tenga muy buenas noches, nos encontramos mañana.